Bien, en el último vídeo, nos quedamos aquí estudiando la manera de expresar la notación de una pila. Una de las pilas era incorrecta. La notación de una de las pilas era incorrecta. Y la he corregido ahora en este vídeo. Si se trata de una pila, significa que la reacción de la pila debe ser espontánea. Es decir, la combinación de la reacción del ánodo más la reacción del cátodo debe ser un proceso espontáneo. Tal como estaba escrita una de las pilas de antes, el proceso no era espontáneo. Sin embargo, ahora sí ha sido corregido. Resulta que el hierro más 3 se reduce a hierro más 2 de manera espontánea cuando el hidrógeno gas se oxida a protones, de manera espontánea. Es decir, la pila en realidad tiene como ánodo la oxidación del hidrógeno gas y como cátodo la reducción del hierro 3. Colocando de esta manera quién es el ánodo y quién es el cátodo, la combinación de ambas reacciones sí da lugar a una reacción de la pila espontánea. Por lo tanto, ahora sí que está escrita correctamente la pila, mientras que antes no lo era, porque tal como estaba antes, la reacción de esa pila, supuesta pila, no era espontánea, por lo tanto, si no era espontánea, no podía ser una pila. Bien, esto puede ocurrir para muchos ejercicios. Es decir, a lo mejor se os da en un problema una determinada notación, se os dan los potenciales estándar y tenéis que comprobar si esa pila está mal o bien escrita, su nomenclatura. ¿De acuerdo? Bueno, recordad, la reacción tiene que estar puesta de tal manera que el ánodo y el cátodo den lugar a una reacción espontánea. Y eso lo sabéis a partir, al menos en condiciones estándar, eso lo sabéis a partir de las condiciones estándar. Bien, nosotros sabemos que el potencial de la pila, el potencial de una pila, pues se puede conocer dos versiones de un potencial de una determinada pila, que es el potencial estándar y el potencial en condiciones no estándar. El potencial estándar ya sabemos lo que significa, es la diferencia de potencial entre los electrodos cuando todas las especies están a una atmósfera, si son gases, a una concentración 1 molar si están en disolución y 25 grados. Por otro lado, nosotros sabemos que toda reacción química viene acompañada de unos términos energéticos que pueden ser variación de energía libre, variación de entalpía y un término no energético, variación de entropía. Bien, la energía química por excelencia, pues se llamaría variación de energía libre de Gibbs, es decir, delta de G. Bien, el delta de G, por definición, es la energía que una reacción química es capaz de transformar en un trabajo útil, entendiendo por trabajo útil un trabajo distinto al de expansión. ¿De acuerdo? O sea, el delta de G de cualquier reacción química tiene que ver o es igual a un trabajo útil. Por supuesto, estamos hablando en una situación de una gran idealidad, es decir, una situación en un proceso reversible, ¿vale? Lo cual es harto complicado. En una situación máxima, es decir, el máximo trabajo que se puede obtener útil, el máximo trabajo útil que se puede obtener en una reacción química, pues es el delta de G. ¿De acuerdo? Pues bien, en el caso de una reacción redox, donde además hay un proceso de transporte, de movimiento de electrones, es decir, los electrones, las cargas eléctricas, están sometidas a una fuerza eléctrica y entonces son desplazados son desplazados por un recorrido determinado. Eso, el producto de esa carga por la fuerza, no deja de ser más que un trabajo. Ese trabajo es un trabajo eléctrico de transporte de electrones. ¿Y ese trabajo de dónde procede? Es decir, ¿qué hace posible de manera espontánea ese trabajo electrónico, ese trabajo eléctrico, ese flujo de electrones? Pues la energía química, el delta de G. El delta de G es un trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico no es más que el producto de carga transportada por potencial. Se puede poner de esta manera también, carga por potencial, no solo fuerza por distancia. ¿De acuerdo?
Si las condiciones son no estándar, pues el potencial será el potencial no estándar de la pila. Si las condiciones son estándar, si todas las especies de la reacción de la pila están en condiciones estándar, el delta de G será estándar. Y el potencial de la pila en este caso será el estándar. ¿De acuerdo? Pues bien, en toda reacción química, la variación de energía de una reacción en condiciones no estándar se mide a partir de la variación de energía de esa reacción en condiciones estándar, mediante la adición de un término que contempla esa desviación de la estandaridad. El término es RT logaritmo neperiano de Q. ¿Qué es R? La constante de los gases expresada en el sistema internacional, es decir, 8,314 julios mol grados Kelvin. T, temperatura en grados Kelvin. Y logaritmo neperiano de Q. ¿Qué es Q? Q tiene la misma expresión matemática que la constante de equilibrio, es decir, es concentración de productos, más bien producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos partido el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. La diferencia entre Q y K no es matemática, la expresión matemática al fin y al cabo es similar. Lo que diferencia Q de K es el tipo de concentración. En el caso de la constante de equilibrio, en esa expresión matemática las concentraciones que aparecen son concentraciones de equilibrio. En el caso de Q, las concentraciones que aparecen son concentraciones o bien iniciales o bien concentraciones en un instante dado de funcionamiento de la pila. ¿De acuerdo? Un instante concreto de funcionamiento de la pila, en un punto concreto en el que la pila esté. O sea, son concentraciones en principio diferentes a las de equilibrio, porque cuando se hagan las de equilibrio, en realidad Q se convierte en K. Bien, sustituyendo la energía química por el trabajo útil eléctrico, en este caso, para este tipo de reacciones, el delta de G puede dársele una forma distinta, ¿no? Se le puede expresar de otra manera, en función de un potencial. Pues bien, sustituyendo el delta de G no estándar en esta ecuación, luego por el trabajo eléctrico, luego el delta de G estándar, más el término RT logaritmo neperiano de Q, haciendo las simplificaciones oportunas, tenemos que el potencial no estándar de la pila es igual al potencial estándar de la pila menos RT partido NF logaritmo neperiano de Q. R, constante de los gases, T, temperatura en grado Kelvin, F es la constante de Faraday, es decir, 96.485-490 coulombios que transporta un mol de electrones. ¿De acuerdo? Un mol de electrones representan 96.400, aproximadamente 96.490 coulombios. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo, podéis saber la carga de cada electrón dividiendo por el número de Avogadro. Bien, y N es el número de moles que se transfieren en la reacción R2 después de ser ajustada, tras el ajuste. Bien, esta expresión se puede simplificar y por convenio, pues bueno, normalmente aparece en los libros en lugar de un logaritmo neperiano, un logaritmo en base 10. Bueno, transformar logaritmo neperiano en un logaritmo en base 10, pues es a través de un número constante que es 2,303, etc. Bueno, eso es un tema matemático. Si fijamos la temperatura, si la temperatura la fijamos a 25 grados, es decir, 298 grados Kelvin, y sustituimos R por 8,314, F por la constante de Faraday por su valor, pues tenemos que aproximadamente, y luego transformamos el logaritmo neperiano en logaritmo, recordad que el logaritmo neperiano es igual a 2,303 por el logaritmo en base 10. Al final, si hacemos todo eso, resulta la ecuación de Nernst más utilizada, más empleada en los libros, que es potencial de la pila es igual al potencial estándar de la pila menos 0,059 partido los moles de electrones por el logaritmo en base 10 de Q. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, la reacción de la pila alcanza el equilibrio? Nosotros sabemos del tema de equilibrio que en toda reacción la condición de equilibrio es aquella en la cual la energía de los reactivos es igual a la energía de los productos. Por lo tanto, ya no cambia la concentración ni de reactivos ni de productos, permanece constante.
y eso significa que el delta de G no estándar de la reacción vale 0. Valer 0 en esta condición, dado que delta de G es igual a menos n por F por el potencial no estándar de la pila, valer 0 significa que el potencial de la pila vale 0 cuando la reacción ha alcanzado el equilibrio. Es decir, que una pila que está muerta es una pila cuya reacción está en equilibrio. Entonces, cuando el potencial de la pila vale 0, que es una situación de equilibrio, Q se convierte en constante de equilibrio, porque las concentraciones ahora serán las del equilibrio. Entonces, de esta manera, podemos calcular la constante de equilibrio de una reacción redox. Bien, para terminar este vídeo quería comentaros que el potencial, a diferencia de la variación de energía, de entalpía o de entropía, es una propiedad intensiva, es decir, no depende del número de moles implicados, no depende del ajuste estequiométrico de la reacción. ¿De acuerdo? Es intensivo. Jamás veréis expresado el potencial de la pila como voltios por mol. Sin embargo, el delta de G sí que lo es, la variación de energía sí que lo es. Aquí tenéis, por ejemplo, una reacción. La primera reacción es una reacción de reducción del hierro 2 a hierro metálico. Tendrá una variación de energía libre de Gibbs, delta de G estándar 1. Y el trabajo eléctrico pues será menos 2, que son los moles de electrones, por la F y por el potencial estándar de la reacción. Suponed que a esa misma reacción ahora la multiplicamos por un número. Vamos a ver, el delta de G1 está expresado en julios por mol de hierro o por mol de catión hierro. O sea, un mol de átomos de hierro desprende o absorbe esta variación de energía, 1. Si nosotros multiplicamos la ecuación de arriba por un número x, sea cual sea este x, es decir, estamos cambiando el número de moles que están implicados, el número de moles que reaccionan de catión de hierro o el número de moles de átomos de hierro que se forman. Entonces el delta de G2 también se modifica en la misma proporción, es decir, la variación de energía que es por mol. Si resulta que la de arriba era por mol, aquí, que son X moles los que se están sintetizando, entonces el delta de G2 será X veces el delta de G1. Si delta de G estándar 1 es para un mol, para X moles, pues será X veces. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, delta de G estándar 2 es un trabajo eléctrico que será igual a los moles de electrones menos X por 2 por F y por el potencial estándar de la reacción 2. Vamos a suponer en principio que el potencial estándar de la reacción 2 es diferente al de la 1, es decir, supongamos que es distinto porque depende del ajuste estequiométrico. Supongamos que es así. Muy bien, delta de G estándar 2 hemos visto que como es una propiedad extensiva es X veces delta de G estándar 1. Por lo tanto lo sustituimos. La X se va. Por otro lado, sabemos que delta de G estándar 1 es igual a menos 2 por F por el potencial estándar de la reacción 1. Y a su vez, delta de G estándar 1 es menos 2 por F por el potencial estándar 2. ¿De acuerdo? Entonces, igualando, nos damos cuenta que, dado que se trata de una igualdad, lo que no puede ser, si es una igualdad, es que el potencial estándar de la reacción 1 sea diferente al potencial estándar de la reacción 2, porque todo lo demás se va. El 2F se va, el menos se va. Luego lo que quiere decir es que el potencial estándar de la reacción 1, al ser igual que el potencial estándar de la reacción 2, y esto es extensivo al potencial no estándar, quiere decir que el potencial estándar o el potencial no estándar de una reacción química nunca depende del ajuste estequiométrico, nunca depende del número de moles implicados. Es una propiedad intensiva, a diferencia del delta de G.